Hola, bienvenidos a Encuentro Informativo. Bueno, parece que hubiera pasado un siglo, pero no, allá hace poquito quedó el discurso de Cristina por el 25 de mayo, aunque, bueno, no hubo grandes novedades. Sí está la foto con Massa, con Guado, que en principio hay una especulación fuerte, pero muchos esperaban que definiera candidaturas, eso no pasó y hay que seguir esperando. Y mientras tanto, la política, que nos tiene como en una rueda de hámster, da vueltas y tenemos por el lado de Juntos por el Cambio definiciones que se vienen dando tal como habían anunciado hará cosa de 2 o 3 semanas. La interna de la ciudad del PRO se definió en función de las encuestas. La intención de voto principalmente se inclinaba por Jorge Macri y así fue como se definió que él va a ser el candidato del PRO para las próximas PASO, para jefe de gobierno de la ciudad. Y hace un ratito nomás, hoy al mediodía, nos encontramos con esta foto, porque hasta ahora tenemos definida la ciudad, ¿sí? Va a haber interna en la provincia de Buenos Aires. De hecho, hay incluso algunas quejas de los candidatos que se sienten un poco presionados porque, bueno, la candidatura presidencial juega en todos lados. Y, no, volvamos un minutito con la placa anterior, por favor. Lo que sucedió hoy al mediodía, Horacio Rodríguez Larreta hizo un anuncio por la baja de ingresos brutos y también dijo que, puntualmente en ingresos brutos, lo que anunció fue que bajaban para la industria manufacturera, envía un proyecto a la legislatura, bajando para la industria manufacturera del 1,5 al 1% la alícuota, para la construcción del 2,5 al 2%, y para la industria agropecuaria y pesca se elimina por completo y que también se reduciría la alícuota de los servicios financieros. Más de uno dirá, ¿cuánto importa agro y pesca en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, lo que pasa es que por los convenios que hay, sí tendría impacto federal para las empresas que estén radicadas en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, en esta foto se vio junto a Horacio Rodríguez Larreta a todos los posibles candidatos de Juntos por el Cambio para la ciudad. ¿Qué lectura hacemos de esto? Bueno, en principio nada más allá de lo que se ve, pero las encuestas en principio no dan una gran diferencia entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, como por ahí se especulaba en un principio, y esta foto podría tener una interpretación más allá de la foto misma con el correr del tiempo, por supuesto. La intriga se termina, por supuesto, el 24 de junio. Y ahora sí, si pasamos a la siguiente plaquita, está claro que, bueno, Jorge Macri fue el elegido como precandidato por el PRO. Y en declaraciones, una de las primeras cosas que salió a decir, ya ungido como precandidato, es que los cajeros automáticos se transformaron en monoambientes. Bueno, haciendo foco en su campaña en las personas en situación de calle. Bueno, una cuestión que en realidad es difícil de solucionar si la economía no florece, ¿sí? Pero bueno, en principio esto es lo que nos ofrece la ciudad de Buenos Aires. Patricia Bullrich tuiteó una vez más marcando sus diferencias con el gobierno actual. Con esto conmigo se acaba.
siempre del lado equivocado de la historia, en referencia a la reunión entre Alberto Fernández y Nicolás Maduro, en la cual, bueno, reclamó que finalicen las sanciones internacionales contra Venezuela. Bueno, se van definiendo y también hubo algún movimiento por el lado de Republicanos Unidos. Ya se está preparando Yamil Santoro, que enseguida nos va a contar qué es lo que pasó con Ricardo López Murphy. Y bueno, este es el interrogante que en principio nos está dejando el Frente de Todos. No parece que vaya a haber definiciones a corto plazo, por supuesto. Como les dije, en menos de un mes, alguien de todos estos tiene que ser el precandidato. Hay varios que sostienen que el Frente de Todos no debería ir a una PASO. Hay quienes, como es el caso de Scioli o de Rossi, sostienen que sí. Sabemos que Kicillof en principio prefiere ir por la reelección en la provincia de Buenos Aires antes que ser candidato a presidente. Sabemos que Grabois estaría dispuesto a bajar su candidatura si quien sea candidato proviene de las nuevas generaciones, en un claro guiño para Guado de Pedro o incluso también para Kicillof. Bueno, no hay mayores novedades por el lado del Frente de Todos. Ahora sí, los invito a que pasemos a la entrevista con Yamil Santoro. Mi nombre es Juan Pablo Godoy Vélez y así comienza Encuentro Informativo. Las pistolas Taser salvan vidas. Se usan en 107 países del mundo y son claves para detener delincuentes en situaciones donde hay mucha gente alrededor. La salida de un espectáculo masivo, de una cancha de fútbol, de un subte, una estación de tren. Yo puedo disponer de mi cuerpo como a mí me parezca. Los órganos que vos tenés por gente que se murió, los tenés, porque eso es un dato fáctico. Por lo tanto, menos órganos en el mercado no vas a tener más. Digo, es un mercado más, o sea, y vos podrías pensarlo como un mercado. En mi segundo gobierno pudimos llegar al 51%. ¿Y por qué creen que me odian, me persiguen y me proscriben? Por eso. Porque nunca fui de ellos, ni lo voy a hacer. Hagan lo que hagan, me quieran matar, meter presa, nunca voy a ser de ellos. Yo soy del pueblo. ¿Cuál es el dato de fondo que existe hoy en la Argentina? Es que vamos a una campaña electoral en medio de una crisis política, económica y social que todo el mundo comparte y tiene una profundidad enorme, enorme. Tal es así que las principales figuras de las fuerzas políticas tradicionales no se pueden presentar. Hemos escuchado a Macri decir que no se presenta, obviamente dio sus excusas al respecto, pero tenemos claro que no se presenta porque no puede superar el repudio popular que existe por lo que ha sido su gobierno y que está muy fresca en la memoria popular. Entonces, acá el problema que tenemos es que se plantea el falso dilema donde ordenar las cuentas públicas necesariamente es ajustar educación, salud o jubilaciones. Eso es mentira. Si algo que sobra en Argentina es gasto político, son empresas del Estado deficitarias, es tongo para los amigos del Estado, no salud, educación y jubilaciones. Entonces, si no logramos como sociedad tener debates serios y salir de la chicana a decir medidas liberales, no es medidas liberales, es lo que hacen países de izquierda y derecha, que es ordenar la cosa pública de manera transparente, responsable y fiscalmente sensata. Tal como lo anunciaba, me acompaña Yamil Santoro, él es dirigente de Republicanos Unidos. Yamil, es inevitable. ¿Qué pasó con López Murphy? A ver, nosotros fundamos hace varios años un partido democrático que tenía por finalidad romper un poco la lógica de la política tradicional, donde un dueño o dueños de un partido definían a dedo las listas, definían las candidaturas, tomaban decisiones en soledad. Sí. Y lo que armamos fue un partido donde los afiliados, los ciudadanos que se acercan a la fuerza política, van tomando con sus votos definiciones hacia dónde debía ir la cosa. Y lo que nos pasó hace relativamente poco tiempo es que Ricardo pasó de convertirse en una suerte de líder horizontal que formaba parte de una mesa de toma de decisiones
se empezó a comportar como dueño. Sí. En ese marco empezó a encontrar la resistencia de varios dirigentes, entre ellos García Moritán, pero buena parte, te diría, de las bases partidarias, se anotó como candidato a jefe de gobierno, al igual que lo hizo Roberto García Moritán, y lo que se empezó a dar cuenta es que probablemente iba a perder, que 2 de cada 3 afiliados iban a votar a García Moritán como candidato a jefe de gobierno. Ajá. Y en ese marco se enfrentó al problema de tener que elegir entre perder o bajarse. Y eligió bajarse. La única cosa que te diría aporta algún grado de pena es que en lugar de hacerlo de manera franca, diciendo, che, mira, pierdo, voy a buscar una manera de reconvertir esto. Uno de los argumentos que decían era justamente que que se habían dado muchas afiliaciones en el último tiempo, que le impugnaron algunas judicialmente. Bueno, mira, el cronograma electoral que se aprobó por unanimidad en la convención partidaria planteaba que se podían sumar fichas de afiliación hasta el 21 de mayo. Ajá. Hubo un equipo que laburamos muchísimo, en el cual sumamos más de 800 afiliaciones. ¿Qué requisitos tenían para afiliarse? Cualquier ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires que exprese su voluntad, complete la ficha de afiliación, foto frente dorso del DNI, forma la parte del partido, digamos. Como para cualquier partido político. ¿Cuánta gente te sumó la gente de Ricardo en el mismo periodo? 0. 0. Entonces, un equipo trabajó, el otro equipo no trabajó. Un equipo se dedicó a ampliar la base del partido, el otro a tratar de impugnar y limitar la posibilidad afiliatoria del otro con diversas maniobras. Y todas estas maniobras que nosotros denunciamos como trampas porque querían cambiar las reglas de juego en medio de la campaña, se terminó judicializando toda esta cuestión por nuestra parte, o sea, ellos... Que en general, digo, no sé cómo viene en el caso de ustedes, pero en general cada vez que judicializás un proceso electoral, te lo resuelven después de que se produce la elección y lo declaran abstracto porque... Depende. De hecho, ahora hay un par de casos súper interesantes, por ejemplo, con el tema eleccionario en San Juan. Sí, está bien, pero pará, eso fue todo a la Corte y tiene otro, digo, San Juan, Tucumán, perfecto. Pero digo, sin entrar a los casos... No, yo te hablo cuando vas a la justicia electoral, que siempre te la patean. A ver, lo conozco por experiencia cuando peleaba contra el anterior oficialismo del colegio y me resolvían las cosas después de las elecciones. No, estamos de acuerdo. En esa línea es cierto que muchas veces la justicia se duerme. También depende de la magnitud del problema. Y en ese si es escandaloso, sí lo resuelven. Y en ese sentido, nuestra situación electoral interna, por el peso específico de García Moritán y de Ricardo López Murphy, adquirió ribetes públicos. Quizás eso ayudó, también ayudó quizás que estuvo Servini de Cuiría de licencia y estuvo el hijo como subrogante. Entonces eso capaz ayudó en términos de plazos. Lo importante es que logramos que la justicia fallara y terminó fallando a favor de nuestra posición, que era básicamente desbloquear las trampas que trataron de llevar adelante desde el espacio de Ricardo. Ante este escenario, y antes de que la justicia fallara, porque este es un dato no menor, ellos se bajan de la interna. O sea, sin contar esas 800 afiliaciones nuevas, porque no había certeza de que esas fichas impactaran en el padrón. Ya sabían que con el padrón viejo, 2 de cada 3 afiliados votaban a Roberto García Moritán. Así que Ricardo se bajó de la interna, ahora está buscando qué partido alquila para poder competir. ¿Pero no se hizo el pase con Bullrich? No, una cosa es a quién apoya él como presidente, que eso también lo hizo de espaldas al partido, porque él resolvió unilateralmente apoyar a alguien. Pero Patricia dijo que su candidato en la ciudad es Jorge Macri. El problema que tiene formal... Bueno, puede ser candidato a otra cosa y en definitiva desistir de la candidatura a jefe de gobierno. Es una posibilidad. Yo creo que lo más probable es que Ricardo no termine siendo candidato a jefe de gobierno, pero la situación actual es que él dice que va a ser candidato a jefe de gobierno, lo que no está claro es quién lo apoya y por qué partido. Por Republicanos Unidos no lo va a poder ser. No va a ser y en definitiva entonces las posibilidades de que juegue la interna de Juntos por el Cambio se van agotando. Son más bajas, tendrá, como dije... Salvo, no sé, que sea candidato de Lilita. Es una posibilidad, o de algunos otros partidos menores de la coalición que le alquilen el sello, o que le saquen a cambio algunas bancas, pero en la práctica, digo, hoy Ricardo se manejó de una manera que terminó logrando el repudio de buena parte de la base de afiliados y legalmente tiene la imposibilidad de presentarse por Republicanos Unidos. Mirá vos, inesperado. Malas decisiones. Pasemos un poquito a las demás internas. Dale. Para vos, ¿qué valor tiene esa foto que mostrábamos hace un ratito con Horacio Rodríguez Larreta y todos los precandidatos a jefe de gobierno de la ciudad
digamos, detrás o junto con él en la foto? A ver, yo lo explico por lo menos de nuestro lado, que yo estoy de jefe de campaña de García Moritán. Nosotros trabajamos en la coalición para bajar impuestos, bajar regulaciones y achicar el gasto público. Y este fue un anuncio que, como vos bien recién mencionabas en la apertura, bajó alícuotas de distintos sectores, beneficiando a decenas de miles de empresas. Muchas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, muchas otras que tienen operaciones en la Ciudad de Buenos Aires. Siempre que haya una baja de impuestos, siempre que haya una baja de gastos, siempre que haya una baja de regulaciones, es una de las premisas de ustedes. Es nuestra razón de ser y de estar en esa legislatura. Nos votaron para eso. Así que de nuestra parte es natural acompañar cualquier apoyo, sea quien sea el jefe de gobierno. Está bien, pero una cosa es acompañarlo con los votos y otra cosa es... No podemos desconocer que esta foto en este momento particular tiene un valor político que va más allá de el proyecto de ley en sí mismo. A ver, como presidente de un bloque en la legislatura, porque es el caso de Roberto, el resto dará las explicaciones del caso. Roberto, como presidente de la bancada liberal de la legislatura porteña, fue a apoyar un proyecto en el cual colaboramos, contribuimos y con el que estamos conceptual y filosóficamente de acuerdo. Si después quieren sentar al lado, digo, precandidatos a jefe de gobierno, bienvenido sea. Y voy a decir algo más todavía. Bienvenido sea que aparezcan todos poniendo la cara para la baja de impuestos. O sea, en ese sentido, ojalá, porque si hay algo que necesita la ciudad es menos gasto y menos impuestos. Así como hoy estuvimos sentados ahí, lo que te aseguro es que si el día de mañana presentaran un proyecto para aumentar impuestos, nos van a encontrar de la vereda de enfrente reclamando y puteando, siendo consecuentes con nuestra conducta. Que no es lo mismo que pueden decir varios de los que estaban sentados en esa foto. Bien. ¿Qué es lo que distingue a García Moritán de Milei? Porque en definitiva, a la hora de escuchar las propuestas no son tan diferentes. Bueno, que yo sepa no quieren dinamitar el Banco Central. Más allá de algunas cuestiones puntuales y recién pasaba en el clip de la venta de órganos y algunas cosas más donde hay diferencias, si querés, filosóficas o conceptuales. Lo más importante está en la forma en la que se aborda la discusión política. Para los liberales, la contraposición de ideas nos enriquece. El que piensa distinto a uno, más allá de que uno pueda tener su lectura, su verdad, su visión, no lo convierte ni en un enemigo, ni en un ser despreciable, ni en alguien que haya que destruir. Lamentablemente hay varias expresiones de Javier que evidencian niveles de intolerancia muy altos. Y esa violencia que de alguna manera se plantea frente al que piensa distinto o al otro, es algo que para los que somos liberales clásicos, o tenemos, si se quiere, una posición un poco más republicana de la vida, entendemos que nos enriquecemos en la contraposición de ideas, que no hay que ir a anular el otro, no hay que ir a destruirlo, no hay que ir a, de alguna manera, descalificarlo permanentemente. Entonces yo creo que Roberto tiene varios atributos en común con Milei, como alguien que viene de afuera de la política, como alguien que permanentemente denuncia muchos de estos vicios de un Estado, que vos lo pasaste recién en el clip que yo lo dije en Crónica, un Estado al servicio del poder, al servicio de sus amigos, digamos al servicio de la política en lugar del servicio de los ciudadanos. Ese diagnóstico lo tendemos a compartir. Creo que a la hora de manifestarnos políticamente y de trabajar políticamente, somos más partidarios de ponerle límite a todos los excesos, pero sin violencia hacia todo el mundo de manera irracional. Bien. Republicanos Unidos, está claro a qué juegan en la ciudad. ¿Y en Provincia de Buenos Aires? Provincia de Buenos Aires todavía no tenemos candidato. Hay un sector del partido más afín a López Murphy que está enrolado o estaba enrolado detrás de la candidatura de Javier Iguacel. Ahora, ante la definición de Patricia de que no sea Iguacel y sea Grindetti, están un poco desorientados a ver qué hacen. Y hay otro sector del partido más afín a nosotros que está con la expectativa de que surja un candidato liberal. Ahora todavía quedan unas semanas para definir si es que finalmente se arma o no una propuesta liberal integral dentro de Juntos por el Cambio que incluya candidato a presidente, candidato a gobernador, etcétera. Lo bueno de lo que pasó en Ciudad de Buenos Aires con el desdoblamiento. Pero esto también lo tendrían que definir ahora para la misma interna, o esa interna que están haciendo ustedes. No, nuestra interna resuelve candidaturas, que es este próximo domingo. En esa interna lo que se va a definir es quiénes son nuestros candidatos a legislador, diputado, etcétera. Que va a ir más de 30 y pico de postulantes. Los afiliados, todos los que quieran, pueden venir a votar y ahí van a definir el orden y la lista final del partido. A partir de esa lista,
lo que vamos a tener es la oferta de Republicanos Unidos para la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Ahora, como no tenemos partido nacional, no estamos en condiciones de presentar candidato a presidente propio, Sí. hay que ver si termina o no habiendo un candidato a presidente liberal en Juntos por el Cambio. Experta algo ha coqueteado con esa idea, y en función de eso hay que ver que se arma en provincia y en otros lados. Bien, pero hoy por hoy, ¿hay alguien en Provincia de Buenos Aires que quisieran, no sé, o sumar o impulsar desde Republicanos? Sí, pero me lo voy a guardar. Ah. Solamente voy a decir que es un abogado exitoso. Bien. Bueno, está bien. Y no burlando. No, por favor. Por favor, que aparte con esa publicidad que hizo, que parecía el personaje ¿te acordás de los videitos? Sí. Que eran 3 que iban peleando, uno que andaba en la musculosa. No, por favor. Solo un pozo, pero bueno, puede por fallar. favor. Bueno, hablemos un poco de economía. ¿Cuál es la propuesta de Republicanos para la ciudad, digamos, en términos económicos? ¿Y qué es lo que esperan dentro de Juntos por el Cambio para digamos, la nación? Vamos de a una. Primero la ciudad, dale. Primero la ciudad. Nosotros venimos con una agenda bastante clara que tiene que ver con recuperar el orden público. La ciudad de Buenos Aires tiene varios problemas de orden público. El más evidente y que de alguna manera nos impacta a muchos de nosotros tiene que ver con el tema de los piquetes. Y empezar a poner límite de manera seria y contundente al tema piquetes está dentro de la... Pero ¿hasta dónde lo podés manejar eso desde la ciudad? Porque siempre lo que pasa es que se pasan la pelota entre la ciudad y la nación, y en esto obviamente no colabora que sean dos colores políticos diferentes. 100% de acuerdo. Está claro que no es un problema que exclusivamente se resuelva desde la Ciudad de Buenos Aires. Ahí hay una responsabilidad concurrente de nación, ciudad y provincia de Buenos Aires, en la cual hay que empezar a establecer políticas públicas comunes. Un proyecto que presentamos nosotros con García Moritán en la legislatura tiene que ver con resolver algo que puede parecer simbólico, pero que tiene relevancia con esto, que era la relocalización del Ministerio de Desarrollo Social. Explícame por qué tenemos el ministerio más conflictivo, al cual marchan las organizaciones sociales, situada en el medio de la avenida 9 de Julio. Una joda. Digo, perfectamente, lo pueden poner en cualquier otro edificio del gobierno nacional, o de hecho, aprovechando la ley de capitales alternas que sancionó el gobierno de Alberto Fernández, la pueden meter en cualquier otra provincia. Llévatelo a La Matanza, que de hecho es una de las capitales alternas de la nación, sácalo del medio de la Ciudad de Buenos Aires. Eso se puede hacer y de hecho eso se puede impulsar desde la ciudad. Después también hay otra cosa que tiene que ver con empezar a establecer sanciones económicas a las organizaciones y a los beneficiarios de planes de la Ciudad de Buenos Aires que generan un perjuicio para los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, vos tenés herramientas genuinas propias para resolver. Pero después acá también hay un falso dilema que tiene que ver con los pequeños piquetes y los grandes piquetes. Porque una cosa es la manifestación de 100.000 personas. Estamos de acuerdo que 100.000 personas... Sí, van a tapar todo. Difícil de administrar. Listo. Sí. Podés hacer cosas para que no pase, pero una vez que están lo podés resolver. Distinto es el caso, como pasa en Callao y Corrientes, acá unas cuadras, que te agarran 20 muchachos enfrente de la Casa de la Provincia de Buenos Aires o del Ministerio de Trabajo. Sí, de Trabajo. Y te cortan la avenida. Sí, te cortan Callao y Bartolomé Mitre o Callao y Perón y chao. Bueno, para eso nosotros presentamos un protocolo antipiquete donde, con un uso gradual de la fuerza, vamos invitando gentilmente primero a la gente a que se suba a la vereda y después no tan gentilmente. Después sale la Taser. La Taser es una parte, ¿no?, del tema, pero hay sí también cosas mayores. Digo, y no hay que tenerle miedo al uso de la represión como herramienta de restitución del orden público. El Código Penal dice, ante tal delito será reprimido. Digo, la represión es la consecuencia de una conducta antijurídica. Entonces, cuando hay personas que, habiendo normas que dicen no hagas esto, lo incumplen, le aplicás un correctivo para que lo cumplan. Bien, ahora vamos al quilombo en serio. Dale. Economía nacional. ¿Cómo salimos de este hiper? Bueno, o tal vez no estamos en la hiper, no sé, decilo vos. Ya estamos medio jodidos. Pero al final del día esto es un problema de confianza. Y la confianza tiene que ver con previsibilidad, tiene que ver con primero poner un plan de gobierno arriba de la mesa, y ahí Juntos por el Cambio, entre sus distintos candidatos, viene trabajando hace varios meses mediante las fundaciones de la coalición para presentar por lo menos lineamientos generales comunes. Eso ya de por sí ayuda a que la gente diga, bueno, Argentina más o menos gane Patricia, Horacio, Espert, Manes o lo que fuera, más o menos va a ir por acá. En ese más o menos va a ir por acá, si además
una vez que llegás al poder, llevas adelante una serie de reformas contundentes y de corto plazo, que entiendo que hoy todos los bloques están de acuerdo en que tenemos que tirar todos para el mismo lado y con bastante firmeza, yo creo que ayuda a empezar a andar un camino sostenible en el tiempo. Pero acá quiero ser muy franco, tampoco nos tenemos que vender soluciones mágicas. Digo, Argentina está en un flor de problema, salir de este problema va a llevar tiempo, es probable que la transición gane quien gane, digo, gane el kirchnerismo, gane Milei, gane, digo, aún queriendo hacer bien las cosas cualquiera de ellos, va a ser difícil salir de este pozo. Y ojalá aquellos que no ganen tengan la grandeza de acompañar este proceso de manera constructiva, por supuesto crítica, pero constructiva. Porque si no terminamos siempre metidos en el mismo pozo, donde como no me toca gobernar a mí, lo saboteo al otro que hace las cosas que tendría que hacer. Pero como no es mi signo político, le corto las piernas, entonces después se vuelve a caer en un pozo y Argentina está cada vez peor. De nuestra parte, vamos como plazó con esto de la foto de Roberto con el anuncio de los impuestos, siempre que haya cosas que sean buenas, gane quien gane, las vamos a acompañar. Por supuesto con prudencia, por supuesto con una posición crítica. Y aunque ganen los propios y hagan boludeces, vamos a salir a cuestionarlas y a criticarlos. Con respecto al Frente de Todos, vos, a ver, ¿cómo los ves de cara a las elecciones? ¿Vos pensás que no tienen ninguna chance? ¿Pensás que a pesar de la situación actual podrían perfectamente llegar al balotaje? Yo creo que estamos en una película con final abierto. Te diría que hoy me animo a dudar si el balotaje no va a ser entre Juntos por el Cambio y Milei. Porque hay mucha gente que está francamente defraudada. Y ni siquiera te hablo desde el punto de vista corrupción, todo lo que desde, digamos, del votante medio de Juntos por el Cambio le reclama el kirchnerismo. Hay mucha gente que votó a Alberto con la esperanza de volver a comer asado los fines de semana, que votó a Alberto con la esperanza de que le mejore el salario, la jubilación, y la verdad que lo que tenemos es una inflación arriba del 100%. Sí. Jubilaciones bajísimas, digo, alquilar, digo, se ha convertido en una situación... Una tortura, en la ciudad de Buenos Aires por lo menos es una tortura. Sí, y todas esas cosas creo que han llevado a un nivel de hartazgo y decepción de buena parte de la ciudadanía que hoy está dispuesta a votar distinto, algo nuevo, no porque lo representen sus ideas necesariamente, sino porque o no quiera el macrismo y el kirchnerismo lo decepcionó, o no lo quiere el kirchnerismo, o sea, de un lado o del otro. Yo creo que en ese sentido hay que poner en valor ese enojo que se va a plasmar en esta elección en candidatos como Javier Milei. En el 2021... en la PASO se dio un resultado y el Frente de Todos recuperó buena parte del caudal de votos después para la elección. Aquel plan platita que me acuerdo tiraba los billetes. Se lo judicializamos igual al plan platita y se lo ganamos. Pero digo, ¿no podrían de acá, digo, el Frente de Todos de acá a las elecciones o incluso entre las PASO y las elecciones tal vez recuperarse de esa manera? Bueno, primero para hacer algo así tenés que tener plata. Y ahora no hay. Yo tenés un problema de que están bastante jodidos y están viendo si arman algún tipo de plan de salvataje con adelanto del tema del 5G y otros temas para tratar de hacerse algo de caja. Tienen el problema de que todo lo que tenga que ver con el campo por sequía y otros factores, digo, se les complicó el ingreso de divisas por ese lado. Pero sí, digo, el kirchnerismo históricamente lo que ha hecho es gastar la que no tienen, hipotecar futuro a cambio de mejorar sus condiciones electorales presentes. Así lo reconoció Cristina en su propio libro. Digo, ella misma dice, aumentamos el nivel de gasto para poder sumar puntos electoralmente. No es que es una conjetura, no es que es un me parece. Ahora, yo creo que ellos están más que en el plan platita, en el plan llegar. Digo, en ver cómo no se les hunde el Titanic antes, que estamos nosotros arriba del Titanic, ¿no? Hay que tenerlo claro. No se les hunde el Titanic antes de octubre. Y creo que hoy, más que una cuestión de compra de voluntades electorales, tiene más que ver con que no se les prenda fuego el boliche antes de octubre. Bien. Yamil, muchísimas gracias por venir. Nos vamos a volver a ver seguramente pronto. Ahora, antes de pasar al siguiente bloque, quiero que vean este informe sobre economía. Es imposible no hablar de eso.
lo que intenta hacer esta nueva regulación de la CNB es que no haya más traspaso de los dólares MEP y cable que vende el gobierno a lo que es mayorista, digamos, ¿no? Entonces, lo que intenta el gobierno hacer es vender menos dólares. El Banco Central va a comprar dólares a 300 pesos de soja, ¿estamos de acuerdo? Sí. Soja, vino, bueno, lo que sea. Sí, pero básicamente soja. Entonces, va a comprar a 300 y después le va a vender al importador insumos a 200. Sí. Volvemos a perder 100 pesos por cada dólar. Ese es un quebranto para el Banco Central que no sabemos de dónde sale. Porque viene un aumento importante en promedio en energía eléctrica como consecuencia de la quita de subsidios. Que acá está pasando otra cosa. Bueno, fíjate, los ingresos altos es un 11%, los ingresos medios un 24% y los bajos 35%. Se va a firmar el acuerdo para un desembolso de 5.300 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Cuando se lleve adelante ese desembolso va a venir la mitad, porque debemos un pago. Y a los pocos días de abril tenemos que hacer el segundo pago. Con lo cual, yo lo que te diría, Pablo, es que no tenemos dólares para hacer el pago del fondo para junio. O sea que es probable que tengamos que de aquí a junio entrar en cuenta regresiva para poder enfrentar ese pago. Estamos ahora con Adrián Moreno, él es economista, y lo que quiero saber es ¿qué resultado dio el dólar soja? Buenas tardes, Juan Pablo. Un gusto estar otra vez con ustedes en Encuentro Informativo. ¿Qué nos dejó el dólar soja 3? Es una de las medidas favoritas de Sergio Massa, recordemos eso. Esta es su tercera edición, las primeras... No le fue tan bien como las otras dos. No le fue tan bien en la primera y segunda, obviamente fue muy exitoso. Igual en el largo plazo no tuvo tan buenos resultados, pero sí en el corto plazo sí. Esta en especial tuvo una recaudación de aproximadamente 3.500 millones de dólares, mientras esperaban unos 5.000 millones de dólares. Por lo tanto, estábamos como un 30 abajo de lo que se pretendía recaudar. Entonces, bueno, en este contexto nos preocupa qué vaya a pasar en junio, porque junio no tenemos ninguna de estas medidas que apuntalaban a llenar las arcas del Banco Central, exacto. Con una sangría bastante profunda. Recordemos que el Banco Central tiene aproximadamente unas reservas netas de 1.800 millones negativas. Así que estamos bastante preocupados en ese sentido. Y por otro lado, estamos esperando del sector foráneo que nos dé un salvataje, que nos dé un guiño para que podamos llegar a las elecciones. ¿Qué resultado se espera del viaje de Massa a China? Y yo creo que el viaje debe estar más o menos cocinado, ¿no? Seguramente que debe haber desde el otro lado debe haber algo positivo y ya debe haber como un preacuerdo seguramente. Y recordemos que obviamente el swap con China va de alguna manera a alivianar a los mercados, sobre todo para que no se tengan que desprender dólares. Este swap más o menos en los 5.000 millones de dólares, yo creo que traería bastante calma y sobre todo también una señal de confianza desde el exterior hacia la Argentina y además también que estamos esperando los 10.800 millones de dólares que tienen que venir del FMI y eso realmente va a ayudar a calmar a los mercados cambiarios. A ver, y respecto de esos 10.800 que tienen que venir del FMI, ¿está, digamos, todo en condiciones de que vengan? ¿Hay alguna razón por la cual podrían no venir? Mira, esto pertenece al programa de facilidades extendidas que en realidad iba a ser para el segundo semestre. Pero obviamente que nosotros en una economía, como lo estábamos hablando antes, con escasas reservas, obviamente lo necesitamos ahora. Yo creo que de alguna manera ya se están gestionando estas conversaciones que ya vinieron desde hace algunos meses hablando para que pudieran llegar y posiblemente lleguen, sobre todo porque al FMI, digamos, el FMI no quiere, digamos, que la Argentina termine una situación de debacle financiera como ocurrió en el mes de abril cuando los dólares tanto del paralelo como los financieros se dispararon hasta sus máximos históricos y es una situación que obviamente acompañada de un escenario electoral generan una incertidumbre total. Ahora, en abril, además de eso, también tuvimos una inflación que fue la más alta registrada
no sé en cuánto tiempo. Exacto, mira, tenemos... por lo menos, no sé, mínimo en 20 años o más. Por ahí yo no había nacido todavía. No sé por qué te reís. Bueno, pero pará. Ahora, mayo viene más o menos igual, o peor. Sí, bueno, como vos decías, teníamos una variación interanual más o menos del 108,8%. Sí. Hace décadas, 3 décadas más o menos que no se registraba una variación así. Entonces, esto realmente preocupa y ya las consultoras están estimando un 9% más o menos en el quinto mes del año de una suba generalizada de precios. Sí. Entonces es bastante preocupante, sobre todo porque obviamente este impuesto inflacionario afecta a los que menos tienen. Recordemos que uno de los rubros con mayor aumento en el mes de abril es fue alimentos. Alimentos. Sí, claro. Exacto. Y además con el agravante de que en todos los comercios de proximidad es donde más impacta porque no forman parte ni de los 2x1, 3x2, 4x8 y esas cosas que tienen los supermercados grandes, ni tampoco hay precios cuidados ahí. Entonces no hay cómo defender el bolsillo. Seguro, en las 2 primeras semanas de mayo más o menos ascendió una pérdida del 20% del consumo en ese tipo de supermercados más pequeños. Entonces eso alarma también a la comunidad, el consumo se resintió bastante. Entonces vivimos en tiempos bastante complejos donde de alguna manera estamos pidiendo a nuestros representantes que se ocupen de la inflación, que se ocupen de las variables bastante importantes. Por un lado vemos al gobierno muy ocupado, muy dedicado en controlar al dólar, que no se dispare, porque obviamente también eso repercute en precios. Recordemos que en abril... Sí, pero el dólar a ver, está claro que subió un 20% últimamente, pero lo tienen medianamente controlado. De hecho, si vos lo pensás, en definitiva, lo que subió el dólar en lo que va del año es mucho menos que la inflación que tuvimos. Pero bueno, pero la inflación está descontrolada y no parece que le encuentren la vuelta. Yo creo que, bueno, están... O sea, al punto de que me hace recordar justamente a la última época de Alfonsín, que mi viejo cobraba un mango y se iba corriendo al supermercado a ver qué podía comprar. O sea, porque es comprar cualquier cosa para tener que comer. Y ya estábamos entrando en esa. Sí, bueno, la hiper es un poco más descontrolada. Yo nací por ahí, así que obviamente que mis padres tuvieron que lidiar un poco con eso, viste, pañales, en ese tipo de cosas que vos ibas a los supermercados, por lo que me contaron, y no lo encontrabas. No, bueno, además se produce un desabastecimiento grande, sí. Seguro, hay en todas las cadenas, digamos, hay disturbios bastante importantes cuando se descontrolan los tipos de cambio. Entonces, bueno, como vos decías, están tratando de controlar eso y están tratando de que lleguen esos fondos que obviamente son necesarios para la tranquilidad y la calma en este contexto electoral. Bien. Y ahora, contame un poco al que a pesar de todo le sobra un manguito. Sí. Bueno, ¿cómo hace para que no pierda valor? Tenemos, por otro lado, bueno, en este mes el SAC, tenemos el sueldo anual complementario, el aguinaldo. Entonces, bueno, tal vez nos quede alguna porción para poder invertirla. Y si no, igual tenemos que hacerlo, ¿viste? A través de distintas maneras de invertir, en maneras de planificar nuestra economía y nuestra salud financiera. Tenemos que realizar, por ejemplo... tenemos, bueno, el enemigo principal, la inflación. Entonces, cubrirnos ante la inflación, cubrirnos ante la suba generalizada de precios. Eso, por ejemplo, lo podemos hacer a través de un bono, bono que trae más o menos... Primero que nada, bono, o sea, ¿compramos dólares o invertimos en pesos? Si te querés cubrir contra la inflación, en este caso, por ejemplo, yo propongo invertir en bonos nacionales, por ejemplo, puede ser, te lo voy a deletrear, el DICP, DIC o como se diga. Este bono lo que tiene es una rentabilidad en el año, más o menos acumulada, del 14% más un ajuste por ser, que es el coeficiente que ajusta por inflación. Entonces, obviamente, estamos blindados contra la inflación y rindió por arriba de ella. Entonces, es un buen instrumento, un instrumento seguro. Y, por ejemplo, hoy el mismo gobierno salió a emitir un bono y una letra también de este tipo atados
a la inflación. Por lo tanto, genera como ciertas expectativas de que la inflación, que la tendencia alcista inflacionaria no se va a calmar, por lo menos en los próximos meses. Entonces, es una excelente opción para poder invertir, que pueden consultar con sus agentes de bolsa. Bien, o sea, y esos bonos siempre te dan la inflación más algún porcentaje, con lo cual en principio te deja cubierto. Y tenés una ganancia, un retorno. Pero son en pesos. En pesos, sí. Entonces, este tipo de bonos, la verdad que es bastante atractivo, se ofrecen mucho. También, por ejemplo, la licitación del día lunes tuvo un gran componente, digamos, del sector privado que salió a comprar este tipo de bonos. Así que esa expectativa al alza inflacionaria, por lo menos por ahora, nos acompañaría. Bien. Por otro lado, si te querés cubrir del dólar, lo hemos comentado en otro momento, tenemos los CDRs, certificados de depósito argentino, que son pequeñas partes, pequeñas porciones de acciones globales. En este caso yo te podría recomendar para vos, no sé si la tenés todavía, pero te la recomiendo, tenés Google, por ejemplo. Es una compañía obviamente muy conocida, bastante global. A lo largo del año lleva más o menos un crecimiento del 100% medido en pesos. Y es una compañía que está apostando dentro de sus múltiples negocios, en su sector de cloud, de nube, está apostando a la inteligencia artificial. Y con la inteligencia artificial, la verdad que muchas empresas recientemente han tenido un gran crecimiento, como Nvidia, que es una compañía dedicada a chips en el mundo, y su CEO se duplicó su fortuna a partir de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, vemos un negocio que tiene mucho potencial. Artificial. Muchísimo, muchísima, porque también nos resuelve el día a día. Por ejemplo, le podés hacer una pregunta y a través de esa pregunta con el chat GPT podés entender un montón de cosas. Y por ejemplo, no sé, me comentaban recientemente que a partir de hacer una pregunta vos podés tener como, ¿viste esas preguntas de investigación cuando haces un proceso de investigación? Entonces te sirve como inspiración para poder abordar también algo académico. Entonces transforma un montón de áreas. Sí, igual hay que revisarlas bien esas cosas porque no sé si por ahí, por lo menos en el mundo jurídico fue noticia, en otro país un abogado usó ChatGPT para un escrito judicial, terminó citando jurisprudencia que no existía o por lo menos no era de ese país, se terminó comiendo. Ahora está afrontando un proceso. ¿Lo probaste? Lo vi, yo no lo utilicé, sí, me lo mostró un colega amigo y vimos digamos, distintas posibles redacciones. ¿Y para alguna función legal le buscaron o no? No una función legal, sino otro tipo de texto, pero sí, a ver, en lo legal lo que te da miedo es que te citan mal leyes, jurisprudencia, te hace un desastre. Con lo cual, bueno, como todo, o sea, siempre hay que revisar la inteligencia artificial. Sí, seguro. No hay que tomarlo como cierto, pero sí puedes generar cierta inspiración o te puede dar alguna idea o te puede marcar un poco el camino para dónde ir. Pero en principio solo eso y tiene que estar monitoreado, obviamente, por nosotros los humanos. Porque la inteligencia artificial ni los robots por ahora nos pueden reemplazar. Somos hasta que venga Skynet. Y no sé, la verdad. Pero bueno. Bueno, Adrián, te agradezco un montón por este rato. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar al siguiente bloque. Antes quiero que vean este informe sobre el lawfare, la guerra judicial sin fin. Bueno, la noticia falsa, fake news, porque ahora todo se debe decir en inglés, ¿no? Yo creo que ya no vamos a decir más lo que decimos, sino vamos a decir sano felice en el futuro. Sí, la noticia falsa es un método que causó el nazismo de una manera tremenda. No es nuevo, por ende. Forma parte de todo lo que es en nuestra región, por lo menos en América. La agenda del día en la Argentina está fijada por los grandes medios hegemónicos a través de sus grandes diarios. Luego tiene sus repetidoras en todos los programas matinales, se prolongan los programas de la tarde y que remata toda esta labor de manipulación política con los programas televisivos políticos de la noche. Cuando uno ve, se da cuenta que es
el mismo libreto que en Brasil, el mismo libreto en Argentina. Es un proceso sistemático de persecución. Un agravante aquí en el Ecuador es que además a nosotros se nos ha bloqueado políticamente. Es decir, se nos ha dejado sin un instrumento político con el que podamos participar en las elecciones. Para nadie es desconocido que hoy en día en nuestro continente y en el mundo existe una tremenda crisis en temas de la violación de los derechos de la comunicación. Ecuador también ha sido víctima de toda esta crisis y de toda esta manipulación mediática. Lamentablemente hoy tenemos un gobierno neoliberal liderado por un traidor que es Lenín Moreno, creó una alianza con todos los medios de comunicación y pues esto ha llevado a que muchos en el planeta no conozcan la realidad que está viviendo nuestro país. Estoy con Leandro Carvalho, él es documentalista y bueno, hizo justamente varias películas, varios documentales, tanto sobre lawfare como sobre fake news. ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo ¿qué tal? estás? ¿Cómo te va? Primero quería agradecerte por estar acá, por poder difundir, comunicar el trabajo que hacemos. Nosotros comenzamos en el año 2018, integrándonos a la mesa de la CTA en solidaridad con Lula, cuando se empezó a hablar de la persecución a Lula y del posible encarcelamiento y bueno, pérdida de la proscripción, digamos, ¿no? Pérdida de la posibilidad de presentarse para ser presidente por tercera vez. Sí, de hecho recordemos que justamente Lula, digamos, era candidato a presidente en la elección que gana Bolsonaro y que en definitiva se cae la candidatura de él, no sé, a menos de un mes de las elecciones y tienen que imponer otro candidato que claramente no tenía el grado de conocimiento que tenía Lula. En las encuestas originalmente lo daban como ganador a Lula y después, bueno, termina ganando las elecciones Bolsonaro. Lula termina sus 2 mandatos con el 83% de imagen positiva. Sí. Le destruyen su imagen. Algo acá en Argentina imposible. No, no, es prácticamente en todo el mundo, es algo inédito, ¿no? 83% de imagen positiva después de 2 gobiernos. Metió a 30 millones de personas en el sistema, que estaban sin empleo, sin ningún tipo de atención por parte del Estado. En fin, aplicó un montón de políticas públicas, inclusivas, muy potentes, y ejemplo a nivel mundial. Esto es indiscutible, ni la derecha ni nadie te lo va a discutir porque son números concretos que los dan organizaciones mundiales muy serias, ¿no? Ni derecha ni izquierda, digo, esto está es humanista más bien, ¿no? La política histórica de Lula está más allá de las ideologías. Por supuesto que está en el PT y que tiene un origen combativo, sindical y demás, pero podemos decir que Lula básicamente aplicó políticas públicas de inclusión de sentido común, no de izquierda de por sí. Sí, de inclusión de la masa trabajadora. Vos dijiste en una nota recientemente que hay que entender las fake news. Seguro, la fake news en sí, las noticias falsas, para hablar porque... Para hablar en criollo. Claro, justamente tenemos a Eugenio Zaffaroni que comenta que a él le parece llamativo esto, y lo dice en los 2 documentales. El de Guerra Judicial, que hicimos hasta el año 2019, lo pudimos presentar en el Congreso de la Nación, fue declarado de interés cultural, lo pudimos llevar al Foro de Sao Paulo en Caracas, presentarlo ahí frente a toda la comunidad global, y también en la Asamblea Nacional del Ecuador fuimos invitados, lo presentamos ahí, lo proyectamos ahí frente y en compañía de parlamentarios y demás. Tanto en ese documental como en este, él marca esta cuestión anglosajona, ¿no? Del lenguaje que nos viene colonizando progresivamente desde hace tanto tiempo. Esto de usar inglés, términos en inglés. Inclusive Zanini, después de salir de estar preso en su momento aquí, cuando lo entrevistamos para el documental de Guerra Judicial, también dice, y cita a Cortázar, ¿no? Cuando a Cortázar se le hablaba del boom de la literatura latinoamericana, y decía, ¿por qué boom? Decía, ¿no? Es una debilidad política, cultural muy fuerte estar expresándonos en términos anglosajones para describir un fenómeno latinoamericano, que en todo caso puede ser en portugués, pero ¿por qué en inglés, no? Bueno, lawfare, fake news, a eso iba, ¿no? Tienen que ver también con la colonización cultural, fenómeno que nosotros le prestamos mucha atención, que nos parece que tiene muchísimo más que ver con la política y la economía. ¿Pero tienen origen allá?
son anglosajones, son términos, definiciones anglosajonas. Lawfare, según el primer documental de investigación que nosotros hicimos global, es un concepto que, bueno... Porque yo lo he visto mucho en América Latina. Sí. Porque nosotros somos latinoamericanos y tenemos esta natividad, ¿no? Esta cosa nativa del lenguaje y de las noticias, pareciera que estamos fuera del mundo, ¿no? Y ese es uno de los trabajos que venimos haciendo nosotros, es decir, no estamos fuera del mundo, no lo inventó Cristina, no lo inventó Lula, no lo inventó Correa, esto del Lawfare, tiene muchísimos años y es parte de un set de guerras no convencionales, ¿no? Que la más clásica, típica y conocida puede ser la Guerra Fría, como para cualquier ser humano de a pie contemporáneo entienda de qué estamos hablando. Estamos hablando de guerras sin balas, sin misiles, sin drones, ¿no? Que tienen otro costo y que tienen otras estrategias, y básicamente hay 3 frentes de esto. Es el frente judicial, Lawfare, el frente psicológico, bueno, esta película se llama La Guerra Permanente, pero trabaja con lo mediático, lo psicológico, y el frente económico, la guerra económica, que es el tercer documental que nosotros haríamos en esta trilogía. Estamos trabajando para eso. ¿Y en todo esto qué rol juegan las redes sociales? Bueno, las redes sociales potenciaron mucho este concepto de noticias falsas, que es muy antiguo. Estamos hablando de la Roma republicana, estamos hablando, bueno, y por supuesto de la Inquisición. En la Inquisición fue donde más se aplicó. Nosotros en este documental hacemos una investigación acerca de la historia de las noticias falsas. No es nuevo, para nada. Lo que pasa es que las redes sociales pasan a ser un campo de batalla permanente, global, ¿no? Donde, bueno, hay sectores de capital concentrado, claramente, que manipulan y de alguna manera orientan la opinión pública, ¿no? Entonces nosotros trabajamos en un concepto mucho más amplio que el de noticias falsas o fake news, con la manipulación de la opinión pública, que tiene que ver con otras técnicas más complejas y más sutiles, si se quiere, en el sentido de que muestran información sesgada, ¿no? O sea, cortada, muestran una parte, la otra parte no hablan de determinadas temáticas. Fíjate que lo de Lawfare se está hablando hace muchos años. Nosotros fuimos artífices del primer documental sobre Lawfare en la región, ahora está lleno. De hecho está un cineasta norteamericano muy conocido que está también en un proyecto audiovisual hace años sobre esto. Sin embargo, la derecha evitaba hablar del tema, ¿no? Eso era muy claro para quienes estábamos investigando en la vanguardia, digamos, de la época, cómo de alguna manera la derecha, hablando de los medios grandes, concentrados de todo el mundo, en la región, Rede Globo en Brasil, Grupo Clarín en Argentina, en fin, evitaban hablar del tema, hasta que empezaron a asignarle, porque ya era imposible evitar hablar del tema, empezaron a asignarle la invención de estas técnicas y de estos frentes bélicos civiles, si se quiere, a Cristina, a Lula, a Correa, como si lo hubiesen inventado ellos. Por eso nosotros nos fuimos a la historia a investigar globalmente cómo es que se formó esto del Lawfare. Esto tiene una historia, fue reformulado en el año 99 por coroneles chinos, que hicieron su versión actualizada de esta Guerra sin Restricciones, un libro que llaman Restricted Warfare, Guerra sin Restricciones, que tuvimos acceso porque nos enviaron de Europa, porque no está ni siquiera en español ese libro, ¿no? Sin embargo, lo utilizó Charles Dunlap en Estados Unidos, desde las Fuerzas Armadas norteamericanas, para formar, y pidió autorización a China, y China le dio autorización. O sea, es algo formal, es parte de las políticas de Estado de Norteamérica el Lawfare, no es un invento de Cristina o de Lula o de Correa. Bien. Para cerrar, ¿dónde la pueden ver? Mirá, en este momento estamos cerrando fecha en Berisso, en la calle Nueva York, que es histórica, de donde partieron las primeras columnas de los frigoríficos el 17 de octubre de 1945. Y bueno, también estamos trabajando en Moreno para ver ahora estas fechas, cerrar las proyecciones en Moreno, en la zona oeste, también estamos viendo en zona sur, en fin, estamos trabajando. Se presentó en el Festival Internacional de Cine Político. Yo quiero agradecerle a la gente del festival que nos permitió ingresar con el documental, porque es un documental de bajo presupuesto, de trabajo más bien militante, comprometido, ciudadano. Y bueno, también quería agradecerte a vos, agradecerle a la gente de la producción de Encuentro Informativo por darnos el espacio para contar. Vamos a estar difundiendo las próximas proyecciones y bueno, te haremos llegar. Te seguimos por redes. Nosotros nos tenemos que ir.
Así que nos vemos la semana que viene con mucho más encuentro informativo. Gracias por estar ahí.